Imaginen esto. Cada estrella, cada planeta y cada partícula de polvo que existe dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, no representan ni el 10% de su masa total. El 90% restante es una sustancia invisible, misteriosa e inmensa, que no emite ni absorbe luz, un fantasma gravitatorio conocido como materia oscura. Todo lo que podemos ver, todo lo que hemos estudiado y celebrado, es solo la punta del gigantesco iceberg cósmico que nos alberga. Este es el primer golpe de humildad al viajar por nuestra propia casa galáctica. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el canal donde transformamos la complejidad del universo en una charla fascinante y fácil de entender. Hoy vamos a adentrarnos en nuestra galaxia, la Vía Láctea, una gigantesca estructura que define nuestro lugar y nuestro destino en el cosmos. No es solo un conjunto de estrellas, es un monstruo que come galaxias, un anciano cósmico de 13.600 millones de años, casi tan vieja como el universo mismo, y un motor de nacimiento estelar que sorprendentemente es bastante modesto en su producción. Antes de que nos sumerjamos en los 400.000 millones de estrellas que nos rodean, tómense un momento para realizar su pequeña contribución cósmica. Pulsen ese botón de me gusta para ayudar a que la luz de este video viaje más lejos. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras expediciones científicas y compartan esta información para que más mentes curiosas se unan a nuestra tripulación estelar. Ahora sí, ajusten sus cinturones. La anatomía secreta de nuestra galaxia. El bloque espiral. Barrado. Para empezar esta travesía, tenemos que entender cómo está construida la Vía Láctea. No es una simple mancha de luz como la veían los antiguos griegos, quienes, por cierto, la llamaron ciclos galácticos o círculo de leche, creyendo que era la leche derramada de la diosa Hera. Hoy sabemos que es una galaxia del tipo espiral barrada. Esto es crucial. Si fuera una galaxia espiral normal, los brazos empezarían a curvarse directamente desde el núcleo. Pero la Vía Láctea tiene una gigantesca barra central que se extiende unos 27.000 años luz de punta a punta. Imaginen una regla masiva y brillante hecha de estrellas. Esta barra es la característica que define la estructura de nuestra galaxia. Estructura: el disco aplanado y el halo de materia oscura. La Vía Láctea se organiza en 6 componentes principales, pero hay 3 que son los más impactantes. El disco galáctico, aquí es donde estamos nosotros en el sistema solar. Este disco es increíblemente plano. El bulbo central es el engrosamiento masivo y brillante en el centro del disco, con una forma ligeramente elíptica. Este bulbo está poblado por algunas de las estrellas más viejas de la galaxia, conocidas como población segundo, formadas hace casi 12.000 millones de años. Es una región de altísima densidad estelar, donde el tiempo de la galaxia comenzó a registrarse. El halo galáctico, el gigante oculto. Este es quizás el componente más asombroso. Es una vasta estructura esferoidal que envuelve completamente el disco y el bulbo, extendiéndose mucho más allá de los 200.000 años luz. El halo es crucial porque contiene la inmensa mayoría de la masa de la galaxia, casi el 90%. ¿Y de qué está hecho? De materia oscura. Su existencia no se ve, se deduce por su efecto gravitatorio. Si solo existiera la materia visible, las estrellas en los bordes del disco se moverían tan lentamente que serían expulsadas. El hecho de que se muevan a velocidades uniformes y altas demuestra que una masa invisible e inmensa debe estar tirando de ellas, como una telaraña cósmica invisible que mantiene unida la galaxia. Nuestro humilde vecindario, el brazo de Orión, a pesar de la magnificencia de la Vía Láctea, nuestro lugar dentro de ella es sorprendentemente discreto. Nos encontramos en el brazo de Orión, a veces llamado espolón de Orión, que no es uno de los brazos espirales principales, sino una especie de rama o ramal secundario más corto, ubicado a una distancia de aproximadamente 27.000 años, luz del centro galáctico. Estamos literalmente en las afueras tranquilas de una gran ciudad estelar, un lugar bastante seguro para que evolucione la vida. El corazón de la galaxia, Sagitario A. Viajemos ahora, mentalmente, al núcleo vibrante de la Vía Láctea. Esta región está a 27.000 años luz de distancia y está dominada por un fenómeno que nos recuerda la fuerza absoluta de la gravedad. El agujero negro supermasivo. En el centro exacto de nuestra galaxia reside Sagitario A, Siria,
un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a unos 4.3 millones de soles. El baile estelar, la existencia de ese GRA, se confirmó observando el movimiento de las estrellas cercanas a él. Las estrellas que orbitan alrededor de este punto invisible se mueven a velocidades de locura, algunas alcanzando miles de kilómetros por segundo. Una estrella en particular, llamada S2, tiene una órbita elíptica que la acerca al agujero negro a una velocidad de 7.600 kilómetros por segundo, demostrando de forma irrefutable la presencia de una inmensa concentración de masa en un espacio minúsculo. Un gigante tranquilo. A diferencia de muchos agujeros negros en otras galaxias que están en un estado de alimentación activo y emiten enormes cantidades de radiación, SRA es actualmente bastante pacífico o latente. De vez en cuando tiene hipos y destellos cuando captura pequeñas nubes de gas o cuerpos pequeños, pero en términos cósmicos está en un estado de relativa calma. Si estuviera activo como los cuásares de otras galaxias, su radiación destruiría cualquier posibilidad de vida en nuestro rincón de la galaxia. El movimiento galáctico. Una velocidad vertiginosa. Nosotros, y todo el sistema solar, estamos en constante movimiento, arrastrados por la rotación de la Vía Láctea. Y la velocidad es asombrosa. La órbita solar. Nuestro Sol, junto con la Tierra y todo lo demás, orbita alrededor del centro galáctico SGRA, a una velocidad de aproximadamente 220 kilómetros por segundo, unos 800.000 kilómetros por hora. El año galáctico. A pesar de esta velocidad vertiginosa, debido a la inmensidad de la galaxia, a nuestro sistema solar le toma unos 230 millones de años completar una órbita completa alrededor del centro galáctico. La última vez que nuestro sistema estuvo en esta posición de la galaxia, los dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra en el período Triásico. A esta escala, la vida humana es un parpadeo. La invasión galáctica. La Vía Láctea es caníbal. Un dato realmente inquietante sobre las galaxias es que no son entidades estáticas e inmutables. Son sistemas dinámicos que crecen y evolucionan a través de la fusión y el canibalismo galáctico. La galaxia que crece, devorando la Vía Láctea, no es la galaxia que siempre fue. Se ha formado a lo largo de eones a partir de la absorción de incontables galaxias enanas más pequeñas. Es, literalmente, una galaxia caníbal. Evidencia fósil. Los astrónomos han encontrado fósiles de galaxias devoradas dentro de nuestra propia. Un ejemplo es la galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo desmembrada por la gravedad de la Vía Láctea. Sus estrellas están siendo arrancadas y esparcidas en largas corrientes a través de nuestro halo como migas de pan estelar. El origen de todo. Recientemente se descubrió la evidencia de una fusión masiva que ocurrió hace unos 10.000 millones de años, llamada la galaxia Gaia-Salchicha-Encelado, por los datos obtenidos de la misión Gaia y la forma de salchicha de su remanente estelar. Los científicos estiman que un 25% de la masa del halo estelar de la Vía Láctea proviene de esta única galaxia que fue engullida en el pasado. La Vía Láctea está en constante crecimiento y actualmente tiene al menos 60 galaxias satélite orbitando a su alrededor, de las cuales se espera que muchas sean devoradas con el tiempo. Las más famosas son las nubes de Magallanes, grande y pequeña, visibles a simple vista desde el hemisferio sur, y que también están siendo lentamente arrastradas. El choque inevitable. Andrómeda. El destino final de la Vía Láctea es un evento que ya está escrito en la gravedad, la colisión con nuestra vecina más grande, la galaxia de Andrómeda, M31. El grupo local. Ambas galaxias dominan un pequeño cúmulo de unas 80 galaxias que llamamos el grupo local. Andrómeda, con un diámetro de 220.000 años luz, es actualmente la más grande de las dos. Acercamiento veloz. Andrómeda se está acercando a nosotros a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. No se están alejando por la expansión del universo, sino que están atrayéndose por su inmensa masa gravitatoria. El nuevo nombre. Dentro de unos 4.5 mil millones de años, las dos galaxias comenzarán a fusionarse en un gigantesco abrazo gravitatorio que durará varios miles de millones de años. El resultado no será una destrucción caótica, sino la formación de una nueva y colosal galaxia elíptica. Los astrónomos ya le han puesto nombre: Milcomeda, una fusión de Milky Way y Andrómeda.
Lo curioso es que, a pesar de la colisión de dos galaxias con billones de estrellas, la probabilidad de que nuestro Sol choque con otra estrella es remotísima, debido a la vastedad del espacio interestelar. Lo que sí ocurrirá es que nuestro sistema solar será expulsado a una órbita completamente nueva dentro de la gigantesca Milcomeda. Los misterios químicos de la Vía Láctea, polvo y olores cósmicos. El espacio entre las estrellas no está vacío, está lleno de gas y polvo interestelar, y es en estas nubes moleculares donde se esconde la verdadera fábrica de química del universo. Las nubes de polvo y la luz oculta, el polvo cósmico compuesto de silicatos, grafito y hielo, es el responsable de que no podamos ver directamente el centro galáctico. El filtro galáctico. Este polvo absorbe la luz visible de manera muy efectiva, actuando como un filtro cósmico. Esta es la razón por la que, incluso en la noche más oscura, no podemos ver a través del disco galáctico. Revelación infrarroja. Las longitudes de onda más largas, como la luz infrarroja y de radio, sí pueden penetrar el polvo. Por ello, la radioastronomía y la astronomía infrarroja fueron esenciales para mapear la verdadera estructura de los brazos espirales y observar STGRA en el núcleo. Olores y moléculas orgánicas. Las nubes moleculares, que son los viveros estelares, contienen una química orgánica sorprendentemente compleja. Alcohol y azúcar. Los científicos han identificado una plétora de moléculas complejas, incluyendo el alcohol etílico, el mismo que encontramos en las bebidas alcohólicas, y moléculas precursoras de azúcares y aminoácidos. Algunos dicen que si pudieras sumergirte en estas nubes, el olor predominante sería una mezcla de azúcar quemado y huevos podridos, por la presencia de azufre. El enriquecimiento químico. La composición de la galaxia cambia con el tiempo. Las estrellas más antiguas del halo, población segundo, son pobres en metales, elementos más pesados que el helio, pues se formaron cuando el universo solo tenía hidrógeno y helio. Las estrellas más jóvenes, como nuestro Sol, población primio, son ricas en metales porque se formaron a partir del gas y el polvo que ya había sido procesado y enriquecido por la explosión de generaciones anteriores de estrellas. Esto significa que la metalicidad de una estrella es, en sí misma, un reloj de su edad y ubicación dentro de la historia galáctica. El motor de la Vía Láctea. Nacimiento y muerte estelar. ¿Qué tan activa es nuestra galaxia? Es un gigantesco reactor nuclear, pero en comparación con otras galaxias, nuestra producción de estrellas es bastante moderada. Nacimiento de estrellas. Actualmente, la Vía Láctea nace en promedio entre 3 y 7 estrellas nuevas cada año. Es un ritmo constante, pero no explosivo. Los brazos espirales. Los brazos espirales son las regiones de formación estelar más activa. Contrario a lo que se podría pensar, los brazos no son estructuras de estrellas fijas. Son en realidad ondas de densidad que se mueven a través del disco. Cuando las nubes de gas interestelar entran en estas ondas de densidad, se comprimen, lo que desencadena la formación de nuevas estrellas. Es como un atasco de tráfico en una autopista. Las nubes se ralentizan, se aprietan y nacen nuevas estrellas. La población estelar. La estimación de la cantidad de estrellas en la Vía Láctea es inmensa. Se cree que hay entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Más planetas que estrellas. Aún más sorprendente, las observaciones sugieren que el número de planetas en la Vía Láctea podría superar con creces al de estrellas. Se estima que hay al menos 1 billón de planetas orbitando estrellas en nuestra galaxia, lo que subraya la inmensidad del potencial de vida en el universo. La posibilidad de que la Tierra sea la única joya de la corona se reduce con cada descubrimiento. Este cosmos que nos rodea es vasto, antiguo y violento, y la Vía Láctea es nuestra casa, un lugar donde estamos, al mismo tiempo, tranquilos en un brazo secundario, pero viajando a 220 kilómetros por segundo hacia una colisión épica que redefinirá el universo. Continuando con la narrativa y manteniendo el conteo exacto, la entrega anterior finalizó en 3.000 palabras. La cinemática de la Vía Láctea. Viajando a través del círculo de leche. Ya hemos establecido que estamos viajando a 220 kilómetros por segundo alrededor del centro galáctico, pero el movimiento de la Vía Láctea es mucho más complejo. No solo orbitamos en un plano, sino que la galaxia entera se mueve a una velocidad vertiginosa a través del cosmos, arrastrando consigo a todo su grupo local.
El desplazamiento relativo, la velocidad absoluta. Si la Vía Láctea se mueve a 220 km/h respecto a su centro, ¿a qué velocidad se mueve respecto al universo circundante? La respuesta es sorprendente. El grupo local en movimiento. Nuestra galaxia forma parte del grupo local, y este grupo completo de galaxias se desplaza a una velocidad de aproximadamente 600 km por segundo, 2.2 millones de kilómetros por hora, con respecto a la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB. La CMB es el resplandor del Big Bang, la luz más antigua del universo, y sirve como el marco de referencia más cercano a un estado de reposo absoluto, el gran atractor. Este movimiento no es aleatorio. Nuestro grupo local está siendo atraído gravitacionalmente hacia una región del espacio increíblemente densa y masiva, oculta detrás del disco de la Vía Láctea, conocida como el gran atractor. Es una superestructura cósmica tan masiva que su gravedad domina el movimiento de cientos de miles de galaxias, incluida la nuestra. Estamos siendo jalados hacia un destino aún desconocido, demostrando que la gravedad opera a escalas que trascienden la propia galaxia. El flujo de marea galáctica. Dentro del disco galáctico, el movimiento de las estrellas no es perfectamente circular. El campo gravitatorio es un sistema complejo donde las estrellas experimentan fuerzas de marea galáctica, la oscilación vertical. Las estrellas no orbitan perfectamente en el plano del disco. Como una pelota rebotando, las estrellas oscilan verticalmente a través del plano galáctico, moviéndose hacia arriba y hacia abajo repetidamente mientras giran alrededor del centro. Nuestro Sol realiza esta oscilación. El tiempo que tarda el Sol en cruzar el plano de la galaxia y volver a cruzarlo es de aproximadamente 30 millones de años. Esta compleja cinemática, con movimientos de rotación, oscilación y arrastre por supercúmulos, demuestra que la Vía Láctea es un sistema en un perpetuo y caótico baile gravitacional. El disco deformado, la forma real de la Vía Láctea. Cuando pensamos en una galaxia espiral, imaginamos un disco perfectamente plano, como un plato. Sin embargo, las mediciones recientes han revelado que la Vía Láctea tiene una forma notablemente deformada o alabeada, warped. La estructura alabeada. El disco de la Vía Láctea no es plano como un disco de CD. Es más bien como una papelera de baño o una toalla de papel que se humedece y se dobla. La deformación externa. Esta deformación es más notable en los bordes exteriores del disco. Si miras el disco desde un costado, un lado se curva hacia arriba y el otro lado se curva hacia abajo, como una S suave. Causas gravitacionales. La explicación más aceptada para esta forma doblada es la influencia gravitacional de las galaxias satélite que orbitan la Vía Láctea, especialmente las dos nubes de Magallanes. A medida que estas galaxias enanas masivas orbitan, sus tirones gravitacionales desequilibran el borde exterior de nuestra galaxia, creando esta estructura alabeada. Es el resultado directo de la interacción galáctica en curso, una cicatriz gravitatoria. Este hallazgo es importante porque complica enormemente la cartografía de la galaxia, pero nos da una idea más precisa de las fuerzas dinámicas y las interacciones de marea que están constantemente moldeando su forma. El gas y el halo frío. La deformación de la galaxia también está ligada a la inmensa cantidad de gas frío que la rodea y la alimenta. Flujo frío. Se ha detectado una lluvia de gas frío, principalmente hidrógeno, que cae continuamente hacia el disco de la Vía Láctea desde el halo circundante. Este flujo de gas es esencialmente la materia prima que alimenta la formación de nuevas estrellas en el disco. El depósito de reciclaje. Este gas frío es, en parte, material virgen que nunca ha formado estrellas, y en parte, gas reciclado que fue expulsado por la explosión de supernovas en el pasado. Es un proceso de reciclaje cósmico que garantiza que la Vía Láctea pueda seguir naciendo estrellas, manteniendo su actividad durante miles de millones de años más. La edad de la Vía Láctea, un fósil cósmico. La Vía Láctea es una anciana cósmica. Su edad estimada es de 13.6 mil millones de años, lo que la hace casi tan antigua como el universo mismo, cuya edad se calcula en 13.8 mil millones de años. Cúmulos globulares. Los relojes fósiles. La forma de datar la galaxia se basa en el estudio de los cúmulos globulares, que son las estructuras estelares más antiguas que se conocen. Definición y ubicación. Un cúmulo globular es una agrupación esférica y densamente empaquetada
de cientos de miles de estrellas, todas formadas casi al mismo tiempo. Estos cúmulos residen principalmente en el halo galáctico, fuera del disco. Estrellas de baja metalicidad. Las estrellas en estos cúmulos son de población segunda y tienen una metalicidad extremadamente baja. Esto significa que están compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los únicos elementos disponibles poco después del Big Bang. El hecho de que estas estrellas sean tan pobres en metales indica que se formaron en los albores de la galaxia, antes de que existieran muchas supernovas para enriquecer el medio interestelar. El método de datación. Al medir la luminosidad de las estrellas más débiles y longevas en estos cúmulos, cuanto más débil es la estrella, más lento consume su combustible y más vive, los astrónomos pueden estimar la edad mínima de la galaxia con una precisión notable. Los cúmulos globulares son, por lo tanto, las reliquias temporales que nos permiten mirar directamente hacia el nacimiento de la Vía Láctea. La población tercero, las estrellas perdidas. El conocimiento sobre la edad de la galaxia lleva a la hipótesis de la existencia de la población tercero de estrellas, las primeras en formarse en el universo. Composición pura. Se teoriza que las estrellas de población terceros se formaron a partir del gas prístino del Big Bang, sin ningún metal. Habrían sido increíblemente masivas, cientos de veces la masa del Sol, y por lo tanto, habrían tenido vidas muy cortas, terminando en explosiones de hipernovas que, a su vez, crearon y dispersaron los primeros metales como el oxígeno, el carbono y el hierro, que harían posible la población segundo y eventualmente la vida. Un misterio no resuelto. A pesar de su importancia teórica, nunca se ha encontrado una estrella de población tercero dentro de la Vía Láctea. Se cree que todas se extinguieron hace mucho tiempo. Los científicos buscan desesperadamente sus firmas químicas en las atmósferas de las estrellas de la población segundo, esperando encontrar el rastro químico de la explosión que las enriqueció. El ecosistema galáctico. Los compañeros de la Vía Láctea. Nuestra galaxia no es una isla, es una fuerza dominante en su vecindario inmediato, ejerciendo su poder gravitatorio sobre decenas de galaxias más pequeñas, formando un ecosistema gravitacional. Galaxias satélite y flujos estelares. La Vía Láctea tiene una extensa familia de galaxias satélite, la mayoría de ellas galaxias enanas ultratenues. La naturaleza oscura. Muchas de estas galaxias enanas son casi invisibles. Tienen muy pocas estrellas, a veces solo unos pocos miles, pero la forma en que se mueven indica que están dominadas por la materia oscura. Al igual que el halo de la Vía Láctea, estas pequeñas galaxias son depósitos de materia oscura que orbitan en las afueras. Flujos de marea. Cuando estas galaxias son devoradas, no desaparecen de golpe. Sus estrellas son lentamente arrancadas por las fuerzas de marea gravitatoria de la Vía Láctea, formando vastas y delgadas colas o flujos estelares que se extienden a lo largo de miles de años luz a través de nuestro halo. Estos flujos son como el rastro dejado por las galaxias que la Vía Láctea ha consumido a lo largo de su historia. Las nubes de Magallanes. La interacción en tiempo real. Las nubes de Magallanes, grande y pequeña, son los satélites más grandes y notables de la Vía Láctea, visibles desde el hemisferio sur. Su interacción está causando fenómenos increíbles. El puente de Magallanes. Las fuerzas gravitacionales han estirado el gas y las estrellas entre las dos nubes, formando un puente de materia que las conecta. El corriente de Magallanes. Aún más impresionante es el corriente de Magallanes, un vasto chorro de gas de 200.000 años luz de longitud que se extiende detrás de las nubes. Este gas fue arrancado de las nubes por la marea gravitatoria de la Vía Láctea y se dirige lentamente hacia nuestro disco, prometiendo alimentar futuras generaciones de estrellas. Estos fenómenos no son reliquias del pasado, son procesos activos que están ocurriendo ahora mismo, demostrando que la Vía Láctea es un sistema en constante y violenta interacción con su entorno, continuando con la narrativa y manteniendo el conteo exacto. La entrega anterior finalizó en 6.000 palabras. El campo magnético galáctico. La red invisible. Más allá de la gravedad, la Vía Láctea está gobernada por un inmenso y poderoso campo magnético galáctico. Esta fuerza invisible es tan crucial como la gravedad para entender la estructura y la dinámica de nuestra galaxia. La fuerza que moldea el gas. El campo magnético no se genera simplemente por un imán gigante en el centro. Es el resultado del movimiento del gas ionizado, plasma, en el disco galáctico.
Los rayos cósmicos. Este campo magnético actúa como un escudo y a la vez como un acelerador. Atrapa las partículas cargadas de alta energía que viajan por el espacio, conocidas como rayos cósmicos. Estas partículas, que provienen de supernovas distantes y otros eventos violentos, son desviadas por el campo magnético. Esta interacción es esencial, ya que los rayos cósmicos impactan el gas y el polvo interestelar, desencadenando la formación de moléculas complejas, incluyendo las orgánicas que hemos mencionado. Alineación de polvo. El campo magnético ayuda a alinear los granos de polvo interestelar a lo largo de las líneas de campo. Esta alineación es vital para los astrónomos, ya que la luz de las estrellas que atraviesa el polvo se polariza. Al medir esta polarización, los científicos pueden mapear la dirección y la fuerza del campo magnético galáctico. La magnitud de este campo es impresionante. Aunque es millones de veces más débil que el de la Tierra, se extiende a lo largo de miles de años luz, actuando como una red de contención invisible que moldea los brazos espirales e influye en dónde y cómo nace una nueva estrella. Las burbujas de Fermi, el misterio del centro activo. Un descubrimiento que subraya la inmensa energía del campo magnético en el centro galáctico son las burbujas de Fermi. Dos lóbulos gigantes. Son dos lóbulos gigantes de plasma que se extienden 25.000 años luz por encima y por debajo del plano galáctico, emanando del centro galáctico. Origen violento. Se cree que estas burbujas se formaron por un estallido de energía masivo y extremadamente violento que ocurrió hace millones de años. Las dos principales hipótesis sobre su origen son la liberación de energía del agujero negro supermasivo Sagitario A durante una fase de alimentación más activa, o la explosión simultánea de miles de supernovas en el bulbo central. Evidencia del pasado activo. La energía liberada por este evento fue tan grande que lanzó gas y partículas a alta velocidad lejos del disco, y las burbujas de Fermi son la huella de ese evento. Son una prueba de que, aunque ese A está tranquilo ahora, en el pasado fue un cuásar en miniatura, mucho más violento de lo que es hoy, un factor crucial para entender la historia evolutiva de nuestra galaxia. La galaxia como máquina de tiempo. El concepto de distancia. Cuando miramos hacia la Vía Láctea, estamos haciendo un ejercicio fundamental de física y tiempo. Cada observación es, inherentemente, una máquina del tiempo hacia el pasado. Años, luz. Distancia es historia. El concepto de año-luz, la distancia que la luz recorre en un año, aproximadamente 9,46 billones de kilómetros, es la clave para esta visión temporal. Retraso. Temporal. La luz viaja a una velocidad finita. Si una estrella está a 1000 años luz de distancia, la luz que vemos en este momento salió de esa estrella hace 1000 años. Si esa estrella explotara hoy, no lo sabríamos hasta el año 3025. Observación del pasado. Dentro de la Vía Láctea, las estrellas más cercanas pueden estar a solo unas docenas de años luz, mientras que las nubes de gas en el lado opuesto del disco pueden estar a 60.000 años luz. Al mirar a diferentes partes de la Vía Láctea, estamos observando diferentes momentos de su historia. Por ejemplo, al mirar hacia el bulbo central, estamos viendo un evento de hace 27.000 años. La Vía Láctea es una biblioteca de la historia, y la distancia es simplemente la página que estamos leyendo en la coordenada temporal. El efecto Doppler y la cinemática del pasado. Además de la luz visible, los astrónomos utilizan el efecto Doppler para medir cómo se mueve la galaxia en el tiempo. Desplazamiento al azul y al rojo. Las estrellas que se acercan a nosotros tienen su luz ligeramente desplazada hacia el extremo azul del espectro, desplazamiento al azul, mientras que las que se alejan se desplazan hacia el rojo, desplazamiento al rojo. Mapeo 3D de velocidad. La increíblemente precisa misión Gaia de la Agencia Espacial Europea ha mapeado más de 1.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, no solo midiendo su posición y brillo, sino también su velocidad tridimensional. Esto ha permitido a los científicos crear una película de la Vía Láctea en el pasado, revelando cómo evolucionaron las corrientes estelares y cómo se formaron los brazos espirales, confirmando las violentas fusiones galácticas de hace miles de millones de años. La habitabilidad galáctica. La zona ricitos de oro cósmica. No todas las partes de la Vía Láctea son adecuadas para albergar vida compleja. Existe un concepto conocido como la zona de habitabilidad galáctica que define
¿Dónde es más probable que prospere la vida? Factores determinantes de la zona de habitabilidad. Para que la vida compleja, como la que conocemos, florezca en un planeta, el sistema estelar debe estar ubicado en la región correcta de la galaxia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos del centro. El peligro del centro, demasiado cerca. Las regiones cercanas al bulbo central galáctico son extremadamente peligrosas. Radiación. La alta densidad estelar y la presencia de SGRA significan una alta exposición a rayos gamma y rayos X de supernovas frecuentes y la actividad del agujero negro. Esta radiación esterilizaría cualquier planeta rápidamente. Interrupciones gravitacionales. La intensa fuerza gravitacional cerca del núcleo puede perturbar las órbitas planetarias, haciéndolas inestables y destruyendo cualquier posibilidad de un clima constante y sostenible. El peligro de las afueras, demasiado lejos. Los bordes exteriores del disco galáctico también son problemáticos. Baja metalicidad. Como mencionamos, las regiones exteriores tienen estrellas más pobres en metales. Los metales, elementos pesados como el carbono, el oxígeno, el silicio y el hierro, son esenciales para formar planetas rocosos como la Tierra, así como las moléculas complejas necesarias para la vida. Las estrellas pobres en metales solo formarían gigantes gaseosos o mundos rocosos muy pequeños. El anillo dorado de la vida. La zona de habitabilidad galáctica se sitúa en un anillo intermedio del disco galáctico. Ubicación perfecta. Esta zona se encuentra entre 10.000 y 30.000 años luz del centro galáctico. Nuestro sistema solar, ubicado a unos 27.000 años luz, se encuentra justo en esta zona ricitos de oro, cósmica, estabilidad y tiempo. Aquí, la frecuencia de las explosiones de supernovas es lo suficientemente baja para permitir que la vida evolucione sin ser exterminada, y la metalicidad es lo suficientemente alta para construir planetas rocosos. Además, la órbita del Sol es lo suficientemente estable como para evitar que pase repetidamente a través de los brazos espirales más activos, lo que podría interrumpir la nube de Oort y enviar un aluvión de cometas hacia la Tierra. Nuestra ubicación es una bendición temporal y espacial que ha permitido 4.5 mil millones de años de evolución ininterrumpida. El futuro de la Vía Láctea. Milcomeda y más allá. Hemos hablado del destino inevitable de la colisión con Andrómeda, pero analicemos las implicaciones a largo plazo de este choque y el destino final de la nueva galaxia resultante. La formación de Milcomeda. Cuando la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen, el resultado será una galaxia mucho más grande, pero de una morfología diferente. De espiral a elíptica, las galaxias espirales, con su disco plano y brazos distintivos, tienen una rotación ordenada. Cuando dos espirales masivas chocan, la interacción gravitacional destruye la estructura plana y desorganiza las órbitas estelares, dándoles direcciones aleatorias. El resultado es una galaxia elíptica gigante o una galaxia espiral con un bulbo masivo y muy prominente. Frenesí estelar. Durante la fusión, el gas y el polvo de ambas galaxias se comprimirán violentamente, provocando un gigantesco estallido de formación estelar. Esto será una época dorada de nacimientos estelares, muy superior al ritmo actual de la Vía Láctea, aunque este frenesí consumirá rápidamente las reservas de gas disponibles. El último acto, la extinción del fuego estelar. Después de la formación de Milcomeda, su destino se alinea con el destino más frío del universo. Agotamiento de gas. La nueva galaxia elíptica eventualmente agotará la mayor parte del gas y el polvo que necesita para formar nuevas estrellas. Las galaxias elípticas, a diferencia de las espirales, son conocidas por ser fábricas de estrellas inactivas. El envejecimiento. Con el tiempo, Milcomeda estará poblada por estrellas rojas más viejas y de larga vida, mientras que la formación de nuevas estrellas se ralentiza hasta detenerse. La galaxia se volverá progresivamente más oscura, menos azul. Las estrellas jóvenes son azules y calientes, y más roja. Dominio del agujero negro. Los dos agujeros negros supermasivos, Sigir A y el de Andrómeda, se fusionarán para formar un único agujero negro supermasivo, aún más grande en el centro de Milcomeda, ejerciendo una influencia gravitatoria aún mayor. La colisión de Milcomeda, por lo tanto, no es solo un evento dramático, sino el catalizador final que acelerará la Vía Láctea hacia su inevitable destino termodinámico de quietud y agotamiento. Es el penúltimo capítulo de nuestra historia cósmica, El esplendor escondido.
la arquitectura interna de la Vía Láctea. Hemos hablado de los componentes principales y los grandes movimientos, pero la Vía Láctea esconde una complejidad interna, una arquitectura de poblaciones estelares y estructuras de gas que son la clave para entender su evolución. Las subestructuras del disco, brazos y espolones. El disco de la Vía Láctea no es una sopa estelar uniforme, es una compleja red de brazos espirales que no son fáciles de mapear desde nuestra posición interna. Brazos principales. Los astrónomos han identificado al menos 4 brazos espirales mayores y 2 menores. Los principales son el brazo de Perseo y el brazo de Scutum Centaurus. Nosotros, como ya mencionamos, estamos en el discreto espolón de Orión, que es una pequeña característica local entre el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo. La naturaleza de la curva. Los brazos espirales son, de hecho, ondas de densidad de larga duración. No son estrellas fijas, sino regiones donde la materia se acumula temporalmente. Las estrellas nacen, viajan a través del brazo, el atasco de la ola de densidad, y luego salen, continuando su órbita. Este proceso constante de compresión y liberación es lo que mantiene la forma espiral a lo largo de miles de millones de años, incluso mientras las estrellas individuales entran y salen. Es crucial entender que nuestro Sol ha cruzado un brazo espiral principal varias veces en su historia de 4.5 mil millones de años. Cada cruce puede haber tenido consecuencias dramáticas para la Tierra, posiblemente desencadenando periodos de intensa actividad de cometas o radiación. El disco delgado y el disco grueso. La cronología estelar. El disco galáctico tiene 2 capas distintas que representan diferentes eras de formación estelar: el disco delgado y el disco grueso. El disco delgado es la capa donde residen la mayoría de las estrellas jóvenes, población homera, incluido nuestro Sol. Es rico en gas, polvo y elementos pesados, alta metalicidad. Es la región de formación estelar activa que se ha ido engrosando y aplanando con el tiempo. El disco grueso. Esta capa es más vieja y más esferoidal, extendiéndose más lejos del plano galáctico que el disco delgado. Contiene estrellas de mediana edad, población secundaria, que son más pobres en metales. Se cree que el disco grueso se formó a partir de una de las primeras grandes fusiones galácticas, como el evento Gaia-Salchicha-Encelado del que hablamos antes. Las estrellas de la galaxia enana devorada fueron dispersadas y sus órbitas fueron calentadas, dispersadas por la colisión, dando lugar a esta capa más hinchada. La estructura de la Vía Láctea es, por lo tanto, una especie de estratigrafía cósmica. Las capas más delgadas y cercanas al plano son las más jóvenes, y las capas más gruesas y esparcidas son los fósiles de los eventos de fusión antiguos. Los extremos estelares. Las estrellas más raras de la galaxia. Con 400.000 millones de estrellas, la Vía Láctea alberga una increíble diversidad, desde las más pequeñas y frías hasta las más grandes y violentas. Enanas marrones, los soles fallidos. Las enanas marrones son objetos fascinantes que se encuentran a medio camino entre una estrella y un planeta gigante de gas. Definición: tienen suficiente masa para haber iniciado el proceso de fusión nuclear del deuterio, un isótopo de hidrógeno, pero carecen de la masa necesaria, al menos 0.08 veces la masa del Sol, para sostener la fusión del hidrógeno regular. Son esencialmente estrellas fallidas. Abundancia. Se estima que la Vía Láctea podría contener entre 25.000 millones y 100.000 millones de enanas marrones. Como son mucho más débiles y frías que las estrellas regulares, son increíblemente difíciles de detectar. Podría haber un número colosal de ellas esperando ser descubiertas, lo que cambiaría drásticamente nuestra estimación de la masa visible de la galaxia. Hipergigantes y púlsares. En el otro extremo del espectro están los objetos más brillantes y exóticos. La estrella pistola, una de las estrellas más masivas y brillantes conocidas en la Vía Láctea, es la estrella pistola, ubicada cerca del centro galáctico. Es tan luminosa que irradia en 10 segundos la misma cantidad de energía que el Sol irradia en un año. Sin embargo, si la viéramos sin el polvo interestelar que la oculta, brillaría con la misma intensidad que la Luna. Su corta vida, debido a la quema explosiva de combustible, es un recordatorio de que las estrellas más extremas son también las más efímeras. Púlsares, los faros cósmicos.
Cuando una estrella masiva muere, colapsa en una estrella de neutrones. Si esta estrella de neutrones gira rápidamente y tiene un campo magnético intenso, emite haces de radiación que, al cruzar la Tierra, se perciben como pulsos muy regulares. Un pulsar es un reloj cósmico de increíble precisión. Algunos pulsares giran hasta 700 veces por segundo, y su ritmo es tan estable que rivaliza con la precisión de los mejores relojes atómicos de la Tierra. El agujero negro y la paradoja del centro galáctico. Regresemos al corazón de la galaxia, Sagitario A. Hay una paradoja en su comportamiento que confunde a los astrofísicos. El estallido perdido, un desorden en la historia. Como ya dijimos, Sagitario A está inactivo. Sin embargo, hay pruebas convincentes de que no siempre fue así. El eco de rayos X. Los astrónomos han detectado ecos de rayos X en las nubes de gas gigantes que rodean el centro galáctico. Estos ecos sugieren que, hace unos 300 años, Sagitario A tuvo un enorme y repentino estallido que lo convirtió brevemente en un cuásar en miniatura. La luz de ese estallido está llegando ahora a las nubes cercanas y las está ionizando, y nosotros estamos viendo el eco de luz viajando, el jet perdido. Además, las simulaciones indican que Sagitario A debería tener un chorro o jet de partículas saliendo de sus polos, como el que se ve en otros agujeros negros activos. El hecho de que no veamos un jet continuo es una anomalía. Es posible que el agujero negro esté en un estado de latencia prolongada, acumulando material lentamente hasta que ocasionalmente tiene estos estallidos energéticos. El problema de la rotación del bulbo. El bulbo, la región central densa que rodea el agujero negro, presenta un movimiento sorprendente que desafía las expectativas. Rotación de la barra. Los astrónomos han descubierto que la barra central de la Vía Láctea, que se extiende a través del bulbo, no es estática, está girando. Lo más interesante es que su extremo más alejado del centro está girando a una velocidad casi constante, como un cuerpo rígido. Esta rotación es un motor clave en la dinámica galáctica, forzando al gas y a las estrellas a moverse hacia el centro, alimentando al agujero negro. El bulbo en cacahuete. De hecho, los datos infrarrojos revelan que el bulbo galáctico no es perfectamente esferoidal. Es alargado y tiene una forma que se asemeja a un cacahuete o barra. Esta forma es el resultado de la inestabilidad gravitatoria en el disco que se ha arqueado por la rotación. La compleja dinámica del bulbo, con su barra giratoria y su forma de cacahuete, demuestra que incluso la región más antigua de la galaxia está en constante evolución y violenta reestructuración. El mapa secreto de la galaxia, ondulaciones y ondas, la cartografía de la Vía Láctea. Desde dentro es uno de los mayores desafíos de la ciencia. Sin embargo, las mediciones de ultra precisión de la misión Gaia han revelado que la galaxia está lejos de ser un disco tranquilo. Ondulaciones y temblor galáctico. La Vía Láctea es, en este momento, una galaxia que está temblando y ondulando debido a interacciones gravitacionales. Ondulaciones en el disco. Los astrónomos han descubierto que el disco de la Vía Láctea no es liso. Tiene ondulaciones u olas. El disco está oscilando verticalmente, como si una piedra hubiera caído en la superficie de un estanque, causa de los temblores. La causa más probable de estas ondulaciones es el reciente pasaje de una galaxia enana a través del disco o cerca de él. La gravedad de esta galaxia enana, posiblemente la galaxia enana de Sagitario que ya está siendo devorada, actúa como esa piedra, deformando gravitacionalmente la estructura del disco a medida que lo atraviesa. La galaxia está literalmente vibrando por un impacto del pasado reciente. El mapa químico. La edad mapeada por metales. El concepto de metalicidad no es solo un indicador de la edad de una estrella, es una herramienta de mapeo espacial y temporal. El gradiente de metalicidad. Hay un gradiente de metalicidad muy claro a lo largo del disco de la Vía Láctea. Cuanto más cerca del centro se encuentra una estrella, mayor es su metalicidad, porque esa región ha tenido más ciclos de nacimiento y muerte de estrellas, supernovas que fabrican y dispersan metales. Cuanto más lejos del centro, menor es la metalicidad. Arqueología estelar. Este gradiente permite a los astrónomos realizar una forma de arqueología estelar. Al medir la composición química de una estrella, no solo saben qué edad tiene,
sino que también pueden determinar dónde nació. Si una estrella en las afueras tiene una metalicidad muy alta, es probable que haya nacido cerca del centro y haya migrado hacia afuera con el tiempo. Este mapa químico revela que las estrellas en la Vía Láctea no se quedan quietas en su lugar de nacimiento. La migración de estrellas es un proceso constante, lo que significa que el vecindario de nuestro Sol ha cambiado drásticamente a lo largo de los 4.5 mil millones de años de vida del Sistema Solar. Las estrellas que vemos hoy no son las mismas que vieron los primeros organismos en la Tierra. El entorno intergaláctico, la red cósmica que nos sostiene nuestra galaxia, la Vía Láctea, no existe en un vacío. Forma parte de una estructura cósmica mucho más grande y compleja, conocida como la red cósmica. Entender esta red es entender el verdadero vecindario de la Vía Láctea, el supercúmulo de Laniakea, nuestra provincia cósmica. La Vía Láctea es solo un miembro de un club mucho más grande. El grupo local, que incluye a Andrómeda y la Vía Láctea, es a su vez solo un pequeño componente de una estructura aún más masiva, el supercúmulo de Laniakea. Definición. Un supercúmulo es una gigantesca colección de grupos y cúmulos de galaxias. Laniakea, un nombre hawaiano que significa cielos inconmensurables, es nuestra provincia cósmica. Mide más de 520 millones de años luz de diámetro y contiene la masa de unas 100.000 galaxias grandes. El flujo de Laniakea. Lo más asombroso de Laniakea es que no es una estructura estática. Todas las galaxias dentro de ella, incluida la nuestra, están siendo arrastradas por un flujo gravitacional masivo hacia un punto central invisible. Este es el famoso gran atractor del que hablamos antes. Laniakea está definida por este flujo. Si una galaxia se mueve en dirección al gran atractor, es parte de Laniakea. Si se mueve en otra dirección, pertenece a otro supercúmulo. Este flujo de galaxias, moviéndose a cientos de kilómetros por segundo, demuestra que la Vía Láctea y Andrómeda están, en última instancia, a merced de fuerzas gravitacionales que operan en escalas de cientos de millones de años luz. Filamentos, vacíos y la estructura de espuma. La red cósmica no es uniforme. Tiene una estructura que se asemeja a una espuma de jabón o una telaraña tridimensional. Filamentos. Las galaxias, los cúmulos y los supercúmulos, como Laniakea, se agrupan en largos y delgados filamentos de materia. Estos filamentos son como las hebras de la telaraña cósmica. Vacíos. Entre estos filamentos se encuentran vastas regiones casi vacías, conocidas como vacíos cósmicos. Estos vacíos pueden tener diámetros de hasta 250 millones de años luz y contienen muy pocas galaxias, gas o materia oscura. La Vía Láctea se asienta en un filamento, una prueba de que la distribución de la materia en el universo no es aleatoria. Está organizada en esta espectacular estructura de red. La materia oscura, el esqueleto de la Vía Láctea. Es imposible hablar de la Vía Láctea sin dedicarle más tiempo a su componente dominante, la materia oscura. Evidencia irrefutable. La curva de rotación. La materia oscura no es una especulación. Su existencia está respaldada por una de las evidencias más sólidas en astrofísica, la curva de rotación galáctica. El problema de la velocidad. Si la gravedad de la Vía Láctea fuera generada solo por las estrellas y el gas visible, la velocidad orbital de las estrellas debería disminuir a medida que se alejan del centro, siguiendo las leyes de Kepler. Al igual que los planetas se mueven más lentamente cuanto más lejos están del Sol. La sorpresa. Las observaciones, sin embargo, muestran que las estrellas en el borde exterior del disco giran a una velocidad casi constante o incluso ligeramente creciente. Para que las estrellas giren tan rápido sin ser expulsadas, debe haber una cantidad masiva de materia invisible ejerciendo una fuerza gravitacional manteniéndolas en órbita. El halo de materia oscura. La única explicación coherente es que la Vía Láctea está incrustada en un gigantesco halo esférico de materia oscura que se extiende mucho más allá del disco visible y proporciona la masa gravitacional necesaria. Esta masa oscura es 9 veces mayor que toda la materia visible de la galaxia. Las partículas misteriosas. WIMPs. La identidad de la materia oscura sigue siendo el mayor misterio. Aunque se han descartado muchas opciones, como planetas oscuros o agujeros negros pequeños, el candidato principal es una nueva clase de partículas. WIMPs,
Los científicos postulan que la materia oscura está compuesta por WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, o partículas masivas que interactúan débilmente. Estas partículas interactuarían con la materia ordinaria solo a través de la gravedad y posiblemente a través de la fuerza nuclear débil, el flujo de materia oscura. A medida que la Vía Láctea se mueve a 600 km/s a través de la red cósmica, el halo de materia oscura fluye constantemente a través de la Tierra. En cualquier momento, billones de estas partículas hipotéticas podrían estar atravesando nuestro cuerpo sin dejar rastro. La materia oscura no es solo algo lejano, es algo que nos atraviesa a cada instante. La tecnología al servicio de la Vía Láctea, el mapa 3D, más preciso. El gran salto en la comprensión de la Vía Láctea en la última década se debe a una sola misión. La misión Gaia de la ESA, Agencia Espacial Europea. La revolución Gaia, astrometría de precisión. Gaia no es un telescopio tradicional. Es un astrómetro que mide posiciones y movimientos estelares con una precisión sin precedentes. 1.5 mil millones de estrellas. Gaia ha mapeado con precisión la posición y la velocidad de más de 1.5 mil millones de estrellas en la Vía Láctea. Esto representa menos del 1% del total de estrellas de la galaxia, pero es el mapa 3D más detallado jamás creado. Medición de paralaje. La clave de Gaia es el paralaje, el cambio aparente en la posición de una estrella cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol. Al medir este cambio con una precisión increíble, Gaia puede calcular la distancia exacta a las estrellas. Los errores de medición son tan pequeños que si Gaia midiera la distancia de la Tierra a la Luna, el error sería del grosor de un cabello humano. Mapeando el pasado con el movimiento propio. La precisión de Gaia no solo nos da una instantánea del presente, nos permite rebobinar la película de la Vía Láctea. Movimiento propio. Gaia mide el movimiento propio de las estrellas, es decir, cómo se mueven a través del cielo. Combinando esto con las velocidades radiales, medidas por el efecto Doppler, los científicos pueden determinar el movimiento tridimensional completo de miles de millones de estrellas. El descubrimiento de fósiles. Al proyectar estos movimientos hacia atrás en el tiempo, Gaia ha revelado los eventos de fusión antiguos, como el de Gaia, Salchicha, Encelado, y las trayectorias de las galaxias que la Vía Láctea ha devorado. Es literalmente una máquina de arqueología temporal que nos muestra cómo se ensambló nuestra galaxia a lo largo de eones. El Sol en la Vía Láctea. Una trayectoria única. El Sol, y por extensión el Sistema Solar, tienen una historia cinemática y química particular que ha influido profundamente en la vida en la Tierra. La órbita circular del Sol. Nuestro Sol tiene una órbita notablemente circular alrededor del centro galáctico, un rasgo crucial para la habitabilidad, menos excentricidad. A diferencia de muchas estrellas en la Vía Láctea, que tienen órbitas muy elípticas, lo que las acerca y aleja peligrosamente del centro galáctico y de las zonas más activas, la órbita del Sol es casi un círculo perfecto. Estabilidad del entorno. Esta baja excentricidad garantiza que el Sol permanezca en la zona de habitabilidad galáctica y que no cruce con demasiada frecuencia los brazos espirales más densos. Esto reduce la probabilidad de que el sistema solar experimente picos de radiación o perturbaciones gravitacionales masivas que podrían desencadenar bombardeos de cometas y asteroides hacia la Tierra. La relativa calma de nuestro vecindario galáctico es un factor directo de la estabilidad de la órbita solar. El Sol es un inmigrante estelar. La composición química del Sol sugiere que, aunque pertenece al disco delgado, podría haber nacido en una parte diferente de la Vía Láctea y haber migrado. La migración radial. La migración radial es el proceso por el cual las estrellas se mueven hacia adentro o hacia afuera del centro galáctico a lo largo de su vida. Este proceso es impulsado por la interacción con las barras giratorias y las ondas de densidad de los brazos espirales. El Sol y los metales. Si el Sol hubiera nacido en su ubicación actual, su composición química no encajaría perfectamente con la de otras estrellas cercanas de su misma edad. Los datos sugieren que el Sol podría haber nacido más cerca del centro galáctico y luego haber migrado hacia afuera, llevándose consigo la alta metalicidad, elementos pesados, adquirida en la región interior, lo que facilitó la formación de planetas rocosos y de la vida compleja en el sistema solar. En esencia,
somos inmigrantes galácticos, y la química de nuestro planeta es un recuerdo de un vecindario estelar más denso y antiguo. Continuando con la narrativa y manteniendo el conteo exacto, la entrega anterior finalizó en 15.000 palabras. El agua cósmica, el origen hídrico de la Vía Láctea. La Vía Láctea no solo es un mar de estrellas, es un océano de gas y polvo. Y en este océano, la molécula más abundante después del hidrógeno molecular, H2, es el agua. Entender dónde se forma y cómo se mueve el agua en la galaxia es fundamental para comprender nuestro propio origen. Las fábricas de hielo, nubes moleculares. La inmensa mayoría del agua en la galaxia existe en forma de hielo que recubre los granos de polvo cósmico dentro de las frías y densas nubes moleculares. Proceso químico. Dentro de estas nubes, el gas de monóxido de carbono se adhiere a la superficie de los granos de polvo. Cuando la radiación de estrellas cercanas o los rayos cósmicos impactan, el monóxido de carbono reacciona con el hidrógeno molecular, formando eventualmente moléculas de agua, H2O, el origen del agua terrestre. Los científicos creen que el agua de la Tierra proviene de dos fuentes. Una parte significativa se formó en la nube molecular que dio origen al Sol y al Sistema Solar, quedando atrapada en los planetesimales. Otra parte fue entregada más tarde por cometas y asteroides que se formaron en las regiones exteriores y frías del Sistema Solar, más allá de la línea de hielo. El estudio de los isótopos del agua en cometas y meteoritos nos permite comparar su composición con el agua de las nubes interestelares distantes, lo que confirma que el agua que bebemos y que sustenta la vida tiene un origen presolar, es decir, es más vieja que el Sol. El corriente de Magallanes, la ducha fría galáctica. El gas que rodea la Vía Láctea no está quieto. El ya mencionado corriente de Magallanes es el ejemplo más espectacular de cómo el gas, que contiene la materia prima del agua, alimenta constantemente nuestra galaxia. Flujo de gas. Este gigantesco río de gas, arrancado por la gravedad de la pequeña y la gran nube de Magallanes, se está acercando a nuestra galaxia. El gas se calienta a medida que se precipita hacia el disco galáctico, y los científicos creen que una vez que se incorpore al disco, proveerá una cantidad enorme de hidrógeno para futuros nacimientos estelares. El agua en el futuro. Este gas, aunque ahora es principalmente hidrógeno y helio, eventualmente formará nuevas nubes moleculares ricas en polvo. Esto significa que la Vía Láctea está en un proceso constante de renovación y reabastecimiento de la materia prima que genera estrellas, planetas y, en última instancia, agua. La extensión de la Vía Láctea, el halo estelar y el límite. Aunque el disco de la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 a 200.000 años luz, la galaxia, definida por la esfera de influencia de su materia oscura, es mucho, mucho más grande. El halo estelar, un cementerio de galaxias. El halo estelar es la región más externa y menos densa de la Vía Láctea, justo más allá del disco. Está compuesto principalmente por cúmulos globulares y estrellas solitarias, estrellas viajeras. Las estrellas que residen aquí a menudo tienen órbitas muy excéntricas, lo que las lleva a pasar mucho tiempo muy lejos del plano galáctico. La mayoría de estas estrellas no nacieron en la Vía Láctea. Son reliquias de las galaxias enanas que nuestra galaxia ha consumido. Corrientes de marea. El halo estelar está lleno de los flujos estelares, esas largas y delgadas corrientes de estrellas arrancadas de las galaxias enanas devoradas. Estos flujos son la evidencia arqueológica más clara del canibalismo galáctico de la Vía Láctea. Son estructuras gigantescas y débiles que solo se han podido mapear con precisión gracias a la misión Gaia. El halo estelar se extiende a lo largo de varios cientos de miles de años luz, y su composición es la historia violenta de nuestra galaxia, escrita en la posición y el movimiento de miles de millones de estrellas robadas. El límite de la materia oscura. El verdadero límite de la Vía Láctea está definido por el alcance de su halo de materia oscura. La esfera de influencia. Si el halo de materia oscura tiene un diámetro de 1.5 millones de años luz, ese es el verdadero tamaño de la Vía Láctea. Cualquier objeto que orbite dentro de esa esfera de influencia está gravitacionalmente ligado a nuestra galaxia. El límite del grupo local. Esta gigantesca esfera de materia oscura no solo domina su propio movimiento, sino que también interactúa con el halo de la vecina Andrómeda.
Los límites de ambos halos están comenzando a superponerse, y este es el punto de no retorno gravitacional que garantiza la colisión de Mil-Cometa, fenómenos raros. Los objetos más exóticos de la galaxia. La Vía Láctea no solo alberga estrellas y planetas, es el hogar de algunos de los fenómenos más extraños y energéticos que desafían nuestra comprensión de la física. Estrellas hiperveloces, los fugitivos, galácticos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la última década es la existencia de estrellas hiperveloces, HVS, por sus siglas en inglés. Definición: son estrellas que viajan a velocidades tan altas. Mecanismo de escape. El mecanismo de escape más probable implica el agujero negro supermasivo, Sagitario A. Se cree que cuando un sistema binario, dos estrellas orbitándose mutuamente, pasa demasiado cerca del agujero negro, una de las estrellas es capturada o arrojada hacia el agujero negro, mientras que la otra es expulsada con una patada gravitacional increíblemente potente. Es la forma más violenta de desahucio estelar que conocemos. Semillas de otras galaxias. Estas estrellas hiperveloces son un recordatorio de que la Vía Láctea está constantemente arrojando materia al universo. Con el tiempo, estas estrellas se enfriarán y se dispersarán, convirtiéndose en el material que eventualmente podría poblar otras galaxias o cúmulos. Microondas y megamáseres. Las antenas galácticas. En las nubes de gas de la Vía Láctea ocurren amplificaciones de ondas de radio que son como gigantescos láseres de microondas, conocidos como máseres y megamáseres, los más grandes. ¿Cómo funcionan? Los máseres cósmicos se forman cuando el agua, el hidróxido u otras moléculas en las nubes de gas son excitadas por la energía de estrellas jóvenes o la radiación. Estas moléculas, al regresar a un estado de energía inferior, emiten microondas coherentes y amplificadas. Herramienta de mapeo. Los astrónomos utilizan estos máseres como faros naturales de radio. Al ser fuentes de emisión muy brillantes y concentradas, permiten medir con una precisión increíblemente alta las distancias y las velocidades dentro del disco galáctico. De hecho, los máseres de agua fueron cruciales para confirmar la velocidad de rotación de la Vía Láctea y ayudaron a mapear la estructura de los brazos espirales desde el interior. El silencio cósmico. La búsqueda de vida inteligente. Nuestra Vía Láctea, con sus miles de millones de estrellas y billones de planetas, es el foco de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocida como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. La paradoja de Fermi. La inmensidad de la Vía Láctea plantea la famosa paradoja de Fermi, nombrada así por el físico Enrico Fermi. La pregunta: si la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas y billones de planetas, y si la vida es un proceso químico natural que debería ocurrir en muchos de ellos, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hemos detectado aún ninguna señal de radio o evidencia de una civilización avanzada? Las posibles respuestas, las posibles soluciones a esta paradoja, sugieren que la vida inteligente es de hecho extremadamente rara, hipótesis de la Tierra rara, que las civilizaciones se autodestruyen antes de alcanzar un nivel tecnológico avanzado, o que simplemente no estamos buscando en el lugar o en la forma correcta. La galaxia es demasiado grande. La zona. Ricitos de oro temporal. Existe un concepto análogo a la zona de habitabilidad galáctica, que es la ventana temporal de la vida. El momento justo. Las primeras estrellas se formaron hace unos 13.000 millones de años, pero solo estaban compuestas de hidrógeno y helio, población tercera. Se necesitaron miles de millones de años y varias generaciones de supernovas para que el universo tuviera la suficiente metalicidad para formar planetas rocosos y moléculas orgánicas complejas. El pico de la vida. Los científicos estiman que el pico de formación de estrellas y por lo tanto el pico de la probabilidad de vida ocurrió hace unos 6.000 millones de años. Nuestro Sol, con 4.5 mil millones de años, es relativamente tardío y metálico. Esto significa que la Vía Láctea ha estado activa con la vida potencial mucho antes de que se formara la Tierra. Si alguna vez existió una civilización galáctica masiva, es probable que ya se haya extinguido o que haya evolucionado más allá de las señales de radio que podemos detectar. El silencio de la Vía Láctea es quizás el dato más profundo que tenemos, obligándonos a confrontar si somos, de hecho,
excepcionales en este inmenso océano cósmico. La nube de Oort galáctica, nuestro escudo de cometas. El sistema solar, y por lo tanto la Tierra, está protegido por una vasta y distante nube de objetos helados, conocida como la nube de Oort. Pero la estabilidad de esta nube depende directamente de la dinámica de la Vía Láctea. El límite gravitatorio del Sol. La nube de Oort es el límite más lejano de la influencia gravitatoria del Sol. Es una gigantesca esfera de billones de cometas y planetesimales de hielo que se extiende desde 2000 hasta quizás 100.000 unidades astronómicas UA del Sol, marcando el borde exterior de nuestro sistema. La esfera de interacción. El borde exterior de la nube de Oort se encuentra aproximadamente a un año luz de distancia, justo donde comienza el dominio gravitacional de otras estrellas de la Vía Láctea. Es en este punto donde las fuerzas de marea galáctica de la Vía Láctea y el paso de estrellas cercanas se vuelven más importantes que la gravedad de nuestro Sol. El origen de los cometas. Los cometas de largo periodo, aquellos que tardan miles o millones de años en orbitar el Sol, provienen de esta nube. Cuando una estrella se acerca a la nube de Oort, o cuando la gravedad de la Vía Láctea tira del límite exterior, estas perturbaciones pueden desviar a los cometas hacia el interior, donde se convierten en los espectaculares visitantes que a veces vemos. La estabilidad de la vida en la Tierra está vinculada a la estabilidad de esta nube. Una gran perturbación podría enviar un aluvión de cometas peligrosos hacia nuestro planeta. El efecto de la masa oscura en la nube de Oort. Algunas teorías sugieren que la materia oscura, que nos atraviesa constantemente, podría tener un efecto más directo y catastrófico en la nube de Oort. Densidad local. Si existen grumos o subestructuras de materia oscura, microhalos, dentro del halo galáctico, su paso a través de la nube de Oort podría actuar como un impacto masivo, alterando las órbitas y desencadenando una lluvia de cometas hacia el sistema solar interior. Ciclos de impacto. La oscilación vertical del Sol de la que hablamos antes, moviéndose de arriba a abajo a través del plano galáctico cada 30 millones de años, nos lleva a través de regiones de diferente densidad de materia oscura y ordinaria. Algunos científicos han especulado que este ciclo podría correlacionarse con los ciclos de extinciones masivas en la Tierra. La Vía Láctea, a través de sus fuerzas gravitacionales ocultas y sus movimientos cíclicos, es el factor dominante en la seguridad a largo plazo de nuestro planeta. Los microagujeros negros. La población oculta. Más allá de Sagitario A. La Vía Láctea está repleta de una población mucho más numerosa y discreta de agujeros negros de masa estelar, que son el resultado final de la muerte de las estrellas más masivas. La población estelar desaparecida, se estima que en la Vía Láctea podrían haber hasta 100 millones de agujeros negros de masa estelar, aquellos con masas entre 3 y 100 veces la del Sol. Detección por interacción. La gran mayoría de estos agujeros negros son invisibles y solitarios. Solo los detectamos cuando forman parte de un sistema binario, orbitando con una estrella compañera, y están activamente alimentándose, extrayendo gas y emitiendo rayos X. Estos son los llamados binarios de rayos X. Agujeros negros solitarios. La inmensa mayoría de la población de agujeros negros de masa estelar están vagando por la galaxia de forma solitaria. Son esencialmente invisibles y solo podrían ser detectados si pasan por delante de una estrella y amplifican temporalmente su luz a través de un fenómeno llamado microlente gravitacional. El reciente mapeo de Gaia está ayudando a identificar estas instancias raras, revelando la verdadera y masiva población oculta. Agujeros negros de masa intermedia, IMBH. Existe un eslabón perdido entre los pequeños agujeros negros de masa estelar y los supermasivos como SGRA. Los agujeros negros de masa intermedia, IMBH. Masa misteriosa. Se estima que los IMBH tienen masas de cientos o miles de masas solares. Su existencia es crucial para explicar cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tan rápidamente en el universo temprano, pero su detección en la Vía Láctea ha sido esquiva. Cúmulos globulares. El lugar más probable para encontrarlos es en el centro de los cúmulos globulares. Se cree que los IMBH podrían formarse en estas regiones densas por la fusión repetida de agujeros negros de masa estelar. Su búsqueda es un campo activo y emocionante,
ya que su descubrimiento confirmaría una vía evolutiva crucial para los gigantes cósmicos. El efecto de lente galáctica. Mirando más allá de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con toda su masa, actúa no solo como nuestro hogar, sino también como una herramienta óptica para ver el resto del universo, a través de la lente gravitacional. La Vía Láctea, como telescopio, según la relatividad general de Einstein, la masa curva el espacio-tiempo. La masa de la Vía Láctea, dominada por su halo de materia oscura, curva la luz que viene de objetos mucho más distantes. Lente. Débil y fuerte. Esta curvatura puede ser débil, cuando las galaxias de fondo se ven ligeramente distorsionadas, o fuerte, cuando la luz de una galaxia de fondo se amplifica o se divide en múltiples imágenes formando anillos o arcos. Aunque la lente fuerte es más común entre cúmulos de galaxias, la masa de nuestra propia galaxia contribuye a la lente débil de todas las galaxias de fondo. La medición de la materia oscura. Este efecto no solo nos permite ver objetos distantes, que de otra manera serían demasiado débiles, también proporciona una forma de pesar el halo de materia oscura de la Vía Láctea. Al medir la distorsión sutil en la forma de las galaxias de fondo, causada por nuestra propia galaxia, los astrónomos pueden confirmar y refinar la masa total del halo. La zona de evitación. El velo cósmico. A pesar de ser un telescopio útil, nuestra galaxia también es un obstáculo. La zona de evitación, o Zone of Avoidance, es la franja del cielo donde el disco de la Vía Láctea bloquea nuestra visión del universo exterior. Bloqueo de polvo. El denso polvo y gas en el disco galáctico absorben la luz visible de las galaxias distantes en esta región. Esta es la razón por la que, durante mucho tiempo, esta zona del cielo fue un misterio, pareciendo vacía de otras galaxias. Visión infrarroja y radio. Para ver a través de esta zona, los astrónomos han tenido que recurrir a los telescopios de radio y de infrarrojo, cuyas longitudes de onda penetran el polvo. Estas observaciones han revelado que la zona de evitación está, de hecho, llena de galaxias, incluyendo algunas que se acercan a nosotros y que están siendo atraídas hacia el gran atractor, rellenando el mapa de nuestro vecindario cósmico. La cosmética galáctica, color, brillo y belleza. Finalmente, consideremos la Vía Láctea no solo como una estructura científica, sino como un objeto de belleza cósmica, analizando su color y su brillo. El color de nuestra galaxia. ¿De qué color es realmente la Vía Láctea? Luz promedio. El color de una galaxia está determinado por el tipo de estrellas que predominan. Las galaxias con mucha formación estelar, como la nuestra, tienen muchas estrellas jóvenes, calientes y azules. Las galaxias más viejas, como las elípticas, están dominadas por estrellas rojas y viejas. El tono real. Los astrónomos han calculado que el color promedio de la Vía Láctea es un blanco lechoso o blanco ligeramente amarillento, similar a la luz de una bombilla de tungsteno antigua. Este color es el resultado de la mezcla de las brillantes y jóvenes estrellas azules en los brazos espirales y la gran población de estrellas amarillentas de mediana edad, como nuestro Sol, que dominan la masa luminosa de la galaxia. Luminosidad y brillo. La Vía Láctea es una galaxia masiva, pero no es la más brillante en términos de la luz que emite. Masa versus luminosidad. Andrómeda, nuestra vecina y futura pareja, es más grande y masiva, pero la Vía Láctea se acerca mucho en términos de luminosidad, brillo total. Esto se debe a que la Vía Láctea tiene una tasa de formación estelar ligeramente superior a la de Andrómeda. El brillo intrínseco. Si pudiéramos mirar la Vía Láctea desde el exterior, sería uno de los objetos más impresionantes del universo local, superando en billones de veces la luminosidad de nuestro Sol. Cuando observamos esa banda borrosa de luz en una noche oscura, estamos viendo la luz integrada de miles de millones de estrellas, gas y polvo. Un espectáculo que nos recuerda la inmensa energía que nos envuelve. Nuestra galaxia no es solo una hoja de ruta, es un motor de física extrema, una inmensa fábrica de elementos y un hogar sorprendentemente seguro en un rincón tranquilo, un blanco amarillento en la gran paleta de colores cósmicos. Continuando con la narrativa y manteniendo el conteo exacto, la entrega anterior finalizó en 21.000 palabras. El efecto de la Vía Láctea en nuestro Sol, la muerte y el destino. La vida y la muerte de nuestro Sol están intrínsecamente ligadas a la historia y las dinámicas futuras de la Vía Láctea. El destino del sistema solar es un evento predicho con bastante certeza.
El Sol se extingue. La secuencia principal y la gigante roja. El Sol se encuentra actualmente en la secuencia principal, quemando hidrógeno en su núcleo y brillando de manera estable. Sin embargo, esto tiene fecha de caducidad. Agotamiento del combustible. Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol habrá agotado la mayor parte del hidrógeno en su núcleo. En ese punto, el núcleo se encogerá y se calentará, mientras que las capas exteriores de la estrella se expandirán dramáticamente, transformando el Sol en una gigante roja. El fin de la Tierra. La expansión será tal que el Sol engullirá a Mercurio, Venus y casi con certeza a la Tierra. Nuestro planeta será vaporizado, y cualquier forma de vida, si no ha migrado, será aniquilada. Supervivencia en el exterior. Los planetas exteriores como Marte y los gigantes gaseosos se volverán mucho más cálidos y sus lunas heladas podrían convertirse en mundos habitables temporalmente, demostrando que la zona de habitabilidad se moverá hacia afuera con la evolución estelar. El último acto. Enana blanca y nebulosa planetaria. El último acto de la vida del Sol afectará brevemente al gas de la Vía Láctea antes de desaparecer. Nebulosa planetaria. Después de la fase de gigante roja, el Sol expulsará sus capas exteriores en una hermosa y efímera nube de gas conocida como nebulosa planetaria. Este gas se dispersará en el medio interestelar de la Vía Láctea, aportando nuevos elementos pesados, carbono, oxígeno, que serán la materia prima para la próxima generación de estrellas. Enana blanca. Lo que quedará del núcleo del Sol será una enana blanca, un objeto extremadamente denso, caliente y pequeño que se enfriará lentamente durante billones de años. Es una de las formas más comunes de estrellas muertas en la Vía Láctea. El Sol se convertirá en un humilde contribuyente al enriquecimiento químico de la galaxia, un proceso que ocurre constantemente en toda la Vía Láctea. El código galáctico, la composición elementaria de la vida. La Vía Láctea es una inmensa fundición que convierte la materia prima del Big Bang, hidrógeno y helio, en los elementos pesados esenciales para la vida. La nucleosíntesis estelar, creadores de elementos. Casi todos los elementos químicos esenciales para la vida, el carbono, C, el oxígeno, O, el nitrógeno, N y el hierro, Fe, se crearon en el interior de las estrellas y se dispersaron en la galaxia. Fusión en estrellas. Las estrellas fusionan elementos más ligeros en el núcleo. Nuestro Sol produce helio a partir de hidrógeno. Las estrellas más masivas pueden producir carbono, oxígeno y hasta hierro antes de morir. Supernovas. Los dispersores. Los elementos más pesados que el hierro, incluido el oro, la plata y el uranio, se crean en los violentos eventos de supernovas, la explosión de estrellas masivas o la fusión de estrellas de neutrones. La explosión de una supernova no solo crea estos elementos raros, sino que los dispersa con fuerza en la Vía Láctea, asegurando que las futuras generaciones de estrellas y planetas tengan los ingredientes necesarios. Somos literalmente polvo de estrellas, ya que cada átomo pesado en nuestro cuerpo fue forjado en el horno nuclear de una estrella masiva que murió hace miles de millones de años. El origen del oxígeno. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en la Vía Láctea y el segundo en el cuerpo humano. Su abundancia es una prueba directa de la larga historia de formación estelar. Producción masiva. El oxígeno se produce principalmente al final de la vida de las estrellas masivas. Se ha estimado que una supernova de tipo segundo puede dispersar hasta 15 masas solares de oxígeno y carbono al medio interestelar. Gradiente de la vida. El gradiente de metalicidad de la Vía Láctea, mayor metalicidad cerca del centro, es en esencia un gradiente de vida potencial. Las regiones con más oxígeno y carbono son las que tienen una historia de formación estelar más rica, y por lo tanto, la mayor probabilidad de haber formado mundos con vida basada en el carbono. El destino común. Andrómeda y el baile gravitatorio final. Volvamos al encuentro inevitable con la galaxia de Andrómeda. Los astrónomos ya no lo ven como una colisión, sino como una fusión o una danza gravitatoria que reorganizará nuestro futuro. La coreografía galáctica. El choque no será una explosión frontal catastrófica, sino una serie de pases gravitacionales a lo largo de 5 a 7 mil millones de años. Primer paso, 4.5 mil millones de años.
Las dos galaxias se acercarán por primera vez, con la materia oscura de cada halo comenzando a interactuar y a frenarse mutuamente. La Vía Láctea se deformará significativamente. Segundo paso y fusión, unos 7.000 millones de años. Después de un primer paso, la inercia gravitatoria las alejará, pero la atracción gravitatoria las forzará a regresar. Eventualmente, después de varios pasos, los centros galácticos se fusionarán y las estrellas se asentarán en nuevas órbitas aleatorias formando Milcomeda, el agujero negro binario. Los agujeros negros supermasivos de Andrómeda y la Vía Láctea se encontrarán y orbitarán uno alrededor del otro durante millones de años, formando un agujero negro binario. Finalmente, se fusionarán en un único agujero negro aún más masivo. Esta fusión generará ondas gravitacionales increíblemente potentes. La vista, desde la Tierra, o lo que quede, si la Tierra sobreviviera a la fase de gigante roja, lo cual es poco probable, pero asumamos que sí, o si la humanidad migrara a las lunas de los planetas exteriores, la vista del cielo sería espectacular. El cielo nocturno, la galaxia de Andrómeda, que ahora se ve como una tenue mancha, llenaría gradualmente todo el cielo nocturno antes de que las estrellas se mezclen en una niebla caótica de formación estelar. Sería el evento astronómico más espectacular en la historia del Sistema Solar, presenciando el nacimiento de una nueva supergalaxia, la nueva órbita solar. Incluso si el Sol, ahora una enana blanca, sobrevive, su órbita se modificará radicalmente. Es muy probable que sea arrojado a una órbita mucho más excéntrica y lejana dentro de la estructura de Milcomeda. El Sistema Solar se convertirá verdaderamente en un nómada galáctico. El destino de la Vía Láctea es no morir, sino renacer en una forma más grande y potente, un recordatorio de que, a escala cósmica, el cambio es la única constante. La última entrega finalizó en 25.202 palabras. Continuaremos con el script, enfocándonos en la arqueoastronomía, los misterios energéticos de la galaxia y la física de alta energía. Arqueoastronomía galáctica. La Vía Láctea en las culturas antiguas. Antes de la astronomía moderna, la Vía Láctea no era solo una galaxia, sino un elemento central en la mitología, la navegación y las cosmovisiones de las civilizaciones de la Tierra. El camino de los muertos y el río cósmico. La apariencia lechosa y nebulosa de la Vía Láctea inspiró interpretaciones profundamente espirituales en todo el mundo. El río en el cielo. En China, se la conocía como el río plateado, Yin-He, la separación celestial entre la tejedora, estrella Vega, y el pastor de bueyes, estrella Altair, forzados a vivir en lados opuestos del río. En la mitología maya era el monstruo del cielo o el círculo de la noche, y se cree que sus alineaciones estacionales eran cruciales para la planificación agrícola y ceremonial. El camino de las almas. En las culturas andinas, especialmente la inca, la Vía Láctea era el río de la noche, Mayu, y el hogar de las Yacana, llamas oscuras, refiriéndose a las nubes de polvo oscuro en la galaxia que eran tan importantes como las estrellas brillantes. En muchas culturas de Mesoamérica y el mundo, incluida la antigua Grecia y los nativos americanos, se la consideraba el camino de las almas, o la ruta que los muertos debían seguir en su viaje al más allá. El nombre latino, Vía Láctea, proviene del griego Kyklos Galácticos, círculo de leche, basado en el mito de que la leche derramada por la diosa Hera al alimentar al infante Hércules se esparció por el cielo. El calendario y la orientación. Para las culturas que vivían con poca contaminación lumínica, la Vía Láctea era una herramienta de navegación esencial y un reloj cósmico, el eje del tiempo. Los mayas construyeron sus calendarios y alineaciones arquitectónicas basándose en los movimientos aparentes de las estrellas y, crucialmente, el punto donde la Vía Láctea cruza la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra. Este punto era considerado el eje o el centro de la creación. Culturas del desierto. Las culturas del desierto del Kalahari, en el sur de África, la conocían como la columna vertebral de la noche, utilizándola para orientarse en la inmensidad del desierto. En la antigüedad nórdica, se creía que era la senda de los dioses. La Vía Láctea ha estado inextricablemente ligada a la cultura humana desde el principio, mucho antes de que se entendiera su verdadera naturaleza científica. La galaxia de la alta energía.
rayos gamma y materia antimateria. La Vía Láctea es un campo de batalla de la física extrema, donde las interacciones más violentas del universo liberan la energía más potente, los rayos gamma, los rayos cósmicos y el motor galáctico. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz y bombardean constantemente la Tierra. La Vía Láctea es su principal acelerador. Origen de la aceleración. Se cree que la fuente principal de los rayos cósmicos de muy alta energía son los restos de supernovas, SNR. Cuando una supernova explota, el choque de la onda expansiva puede acelerar las partículas cargadas hasta energías increíbles. Escudo magnético. El campo magnético galáctico, del que hablamos anteriormente, es el que atrapa y tuerce las trayectorias de estos rayos cósmicos, lo que dificulta rastrear su origen exacto. Sin embargo, su presencia y su constante bombardeo son una forma de energía que define el medio interestelar de la galaxia. El brillo de rayos gamma y la antimateria. Los telescopios de rayos gamma, como el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, nos han revelado un universo galáctico increíblemente energético. Fábricas de rayos gamma. Los púlsares, los restos de supernovas y los agujeros negros que se alimentan de materia son intensas fuentes de rayos gamma, la forma más energética de luz. Estas fuentes son las que trazan la estructura de alta energía de la Vía Láctea. La aniquilación de la antimateria. Uno de los descubrimientos más intrigantes es una emisión de rayos gamma de 511 kiloelectronvoltios, KeV, proveniente del centro galáctico. Este nivel de energía es la firma inequívoca de la aniquilación de un positrón, la antipartícula del electrón, con un electrón. El centro de la Vía Láctea es la fuente de una de las mayores concentraciones de antimateria conocida en nuestro vecindario cósmico. La fuente de esta vasta población de positrones sigue siendo un misterio, aunque se teoriza que provienen de púlsares o incluso de la aniquilación de la materia oscura. La Vía Láctea es, en un sentido muy real, una máquina de física de partículas de escala cósmica, produciendo fenómenos que no podemos replicar en los laboratorios de la Tierra. Los misterios del centro, el fuego artificial, estelar y Sagitario. Aunque Sagitario A está tranquilo, el ambiente a su alrededor en el bulbo galáctico es extremadamente violento e intenso. El cúmulo de la zona nuclear. La región inmediatamente alrededor de SGR-A, un área de unos 30 años luz, es el entorno estelar más densamente poblado y energético de la galaxia. Paradoja de la formación estelar. Sorprendentemente, a pesar de la intensa radiación de SGR-A y la fuerza de marea del agujero negro, hay estrellas jóvenes masivas en esta región. La existencia de estas estrellas es una paradoja, ya que la intensa gravedad y las fuerzas de marea deberían haber desgarrado las nubes de gas antes de que pudieran colapsar y formar estrellas. La solución del disco. La explicación más aceptada es que estas estrellas jóvenes se formaron en un disco de gas denso que orbitaba SGR-A. La densidad del disco era lo suficientemente alta como para que el gas se colapsara antes de que las fuerzas de marea lo destruyeran. Estas estrellas, increíblemente calientes y masivas, viven y mueren rápidamente en el ambiente más extremo de nuestra galaxia. El temblor de Sagitario. Aunque SGR-A está inactivo, los astrónomos han detectado destellos exochiflares de rayos X y luz infrarroja que salen de su horizonte de eventos varias veces al día. Naturaleza de los flares. Estos destellos son probablemente causados por el gas que se arremolina y cae en el horizonte de eventos del agujero negro. El gas es calentado a millones de grados Celsius por la fricción magnética justo antes de cruzar el punto de no retorno. Pista de rotación. El estudio de estos destellos permite a los científicos estudiar el plasma en el entorno inmediato del agujero negro. El análisis de la polarización de la luz de estos destellos podría algún día ayudarnos a determinar la velocidad de rotación de SGR-A, que es un parámetro fundamental para comprender cómo se formó y creció. Un agujero negro supermasivo que gira más rápido podría significar que ha crecido principalmente por la acreción de gas y polvo, mientras que uno que gira más lento podría significar que ha crecido principalmente por la fusión con otros agujeros negros. El efecto de la Vía Láctea en la Tierra. Los cielos cambiantes, la Vía Láctea, no solo alberga a la Tierra, sino que su propio movimiento
afecta a nuestro planeta a lo largo de las eras geológicas. Cruzando los brazos espirales. Nuestro Sol, en su órbita de 230 millones de años alrededor del centro galáctico, cruza los brazos espirales principales de la Vía Láctea aproximadamente cada 140 millones de años. Impacto en el clima. La densidad de gas, polvo y, sobre todo, rayos cósmicos es mucho mayor dentro de los brazos espirales. Cuando el sistema solar atraviesa estas regiones, la tasa de bombardeo de rayos cósmicos que llega a la atmósfera de la Tierra puede aumentar significativamente. Conexión con el clima terrestre. Los rayos cósmicos se han propuesto como posibles catalizadores para la formación de núcleos de condensación que dan lugar a las nubes. Algunos estudios sugieren una correlación entre el paso del sistema solar a través de los brazos espirales y los periodos de glaciaciones en la Tierra. Aunque esta conexión es un tema de debate científico, subraya que la posición de la Tierra en el ciclo galáctico puede tener un impacto directo en el clima. Los nómadas de la nube de Oort. Cada vez que el Sol se acerca al plano galáctico, donde la densidad estelar es mayor, aumenta la probabilidad de que una estrella pase lo suficientemente cerca como para perturbar la nube de Oort. Interacción estelar. El Sol no viaja solo, comparte su vecindario con otras estrellas. Tiempos de colisión. Los picos de encuentros estelares cercanos y por lo tanto los picos de bombardeo de cometas tienden a ocurrir cuando el Sol cruza el plano del disco galáctico. Esto convierte el movimiento vertical del Sol en la Vía Láctea en un marcador de peligro cósmico a escala geológica. La Vía Láctea en el espectro, más allá de la luz visible. Solo una pequeña fracción de la información que la Vía Láctea emite está en el espectro visible. Para trazar su verdadera forma y dinámica, los astrónomos deben usar todo el espectro electromagnético. Radioastronomía, hidrógeno y espiral. La radioastronomía fue crucial para revelar la estructura espiral de la Vía Láctea. Hidrógeno neutro, HI. El gas más abundante en la Vía Láctea es el hidrógeno neutro. Este gas emite radiación a una longitud de onda de 21 centímetros. Mapeo de la galaxia. A diferencia de la luz visible que se bloquea, la radiación de 21 centímetros atraviesa el polvo. Al medir la frecuencia de esta radiación y el desplazamiento Doppler, los astrónomos pueden mapear la distribución y la velocidad del gas de hidrógeno en toda la galaxia, lo que permitió identificar por primera vez los brazos espirales desde nuestro punto de vista interior. Astronomía infrarroja. El núcleo desvelado. La luz infrarroja es esencial para ver a través del velo de polvo que bloquea nuestra vista del centro galáctico. Penetración de polvo. Las longitudes de onda infrarrojas son lo suficientemente largas como para pasar a través de las nubes de polvo y gas. Esto permitió a los astrónomos obtener las primeras imágenes claras del bulbo central y la región que rodea a SGRI. Nacimiento estelar. La astronomía infrarroja también revela las protoestrellas envueltas en nubes de polvo, ya que el polvo se calienta con la energía de la estrella naciente y reemite ese calor como luz infrarroja. Es nuestra ventana a las salas de parto de la Vía Láctea. El final de los tiempos cósmicos, el destino del grupo local, el destino de Milcomeda no es el final de la historia. La nueva galaxia continuará su existencia en un universo que se expande, llevándola hacia un aislamiento cósmico final. Expansión y aislamiento. La energía oscura está acelerando la expansión del universo. Este hecho tiene un impacto dramático en la visión futura de Milcomeda. Las galaxias perdidas. La mayoría de las galaxias fuera de nuestro grupo local y el supercúmulo de Laniakea se están alejando de nosotros a una velocidad que excede la velocidad de la luz, debido a la expansión del espacio entre ellas, no a un movimiento a través del espacio. El horizonte de eventos cósmicos. Con el tiempo, la luz de estas galaxias distantes tardará tanto en llegar a Milcomeda que el cielo nocturno se volverá oscuro. Dentro de 100.000 millones de años, la nueva supergalaxia Milcomeda será una isla en el universo, con casi ninguna otra galaxia observable, ya que todas habrán cruzado el horizonte de eventos cósmicos. Los astrónomos de ese futuro distante ni siquiera sabrían que una vez existió un universo vasto y lleno de otras galaxias. La degeneración de la galaxia. El destino a largo plazo de Milcomeda será la degeneración. Agujero negro central. El superagujero negro central continuará devorando estrellas y gas esporádicamente.
Evaporación galáctica. A lo largo de billones de años, los encuentros gravitacionales entre las estrellas harán que algunas adquieran suficiente velocidad para escapar de la galaxia, un proceso llamado evaporación galáctica. El frío final. Las estrellas existentes se apagarán. Las enanas rojas, estrellas de larga vida, serán las últimas en morir. El único brillo vendrá de las enanas blancas que se enfrían lentamente hasta que la galaxia se convierta en una colección de remanentes estelares fríos y oscuros. Enanas marrones, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. La Vía Láctea, a través de su evolución a Milcomeda, está destinada a terminar en la era degenerada del universo. Este viaje no solo ha sido a través del espacio, sino a través del tiempo, viendo cómo nuestra galaxia, una vez un río de leche para los antiguos, está destinada a convertirse en un monumento silencioso y oscuro en un cosmos en expansión. El espejo de la Vía Láctea, buscando vida en los exoplanetas. El descubrimiento de miles de exoplanetas ha transformado la Vía Láctea en un vasto catálogo de mundos. La búsqueda ya no es si existen planetas, sino si albergan biosignaturas de vida. La población de planetas. Se estima que la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de planetas, superando en número a las estrellas. Tipos de mundos. Los exoplanetas se clasifican en gigantes gaseosos, supertierras, más masivas que la Tierra pero más pequeñas que Neptuno, mini Neptunos y planetas rocosos. La estadística sugiere que cada estrella similar al Sol en la Vía Láctea tiene al menos un planeta orbitándola. Mundos huérfanos. Un descubrimiento sorprendente es la población de planetas nómadas o mundos huérfanos. Son planetas que han sido expulsados de sus sistemas estelares por interacciones gravitacionales y vagan solitarios por el medio interestelar. Se estima que su número podría superar al de las estrellas, lo que convierte a la Vía Láctea en un cementerio de mundos expulsados. La vida en estos mundos, si existe, dependería de fuentes de energía internas como el calor geotérmico, biosignaturas, el aliento de la vida. La próxima frontera es buscar en las atmósferas de estos mundos las biosignaturas, moléculas que solo la vida o procesos geológicos inusuales podría producir en abundancia, oxígeno y metano. En la Tierra, la combinación de oxígeno, O2, y metano, CH4, es un fuerte indicador de vida. El oxígeno es producido por la fotosíntesis y el metano por las bacterias. Su existencia conjunta en grandes cantidades es inestable y requiere una reposición constante, un desequilibrio que solo la biología parece capaz de mantener. El telescopio espacial, James Webb, JWST. El JWST está diseñado para analizar la composición atmosférica de los exoplanetas. Al estudiar la luz de la estrella que atraviesa la atmósfera del planeta, un proceso llamado espectroscopia de tránsito, el JWST puede detectar las huellas dactilares moleculares de agua, dióxido de carbono y posiblemente biosignaturas como el OX, UNCO-Si, GENO o el fosfano, pH3 detectado en Venus, aunque su origen biológico aún es muy debatido. La Vía Láctea es un espejo en el que buscamos reflejos de nuestra propia biología, sabiendo que encontrar una biosignatura cambiaría para siempre la perspectiva de nuestro lugar en la galaxia. La materia bariónica faltante, el misterio del gas caliente. La Vía Láctea sigue escondiendo una parte significativa de su masa ordinaria, bariónica. La mayor parte de la masa del halo de la galaxia es materia oscura, pero incluso la materia ordinaria parece estar desaparecida. El GUMBWHIM, el gas invisible. El problema de la materia bariónica faltante surge cuando los astrónomos suman la masa de todas las estrellas, el gas molecular y las nubes de hidrógeno en la galaxia. La cifra es significativamente menor que la predicha por los modelos cosmológicos. El halo caliente. Gran parte de esta materia bariónica faltante se encuentra probablemente en el medio intergaláctico caliente cálido Dualioshim Warm Hot Intergalactic Medium. Este es un vasto, difuso y extremadamente caliente halo de gas que se extiende mucho más allá del halo estelar de la Vía Láctea. Detección por rayos X. El WHIM es difícil de detectar porque es demasiado difuso para emitir luz visible o de radio. Sin embargo, su temperatura, millones de grados Celsius, hace que emita en la banda de los rayos X de baja energía. Los telescopios de rayos X han detectado absorción en este gas cuando miran a través de la galaxia hacia cuásares distantes,
confirmando que este vasto halo caliente envuelve nuestra galaxia. Este gas caliente es esencialmente la reserva de materia ordinaria de la Vía Láctea, la materia prima para futuras generaciones estelares que se está depositando lentamente en el disco. Presión y choques. El disco bajo. Presión. La existencia de este halo de gas caliente ejerce una presión sobre el disco galáctico. Presión de Ram. A medida que la Vía Láctea se mueve a 600 km/s a través de la red cósmica, dentro de la Niaquea, este gas caliente ejerce una presión de arrastre, ram pressure, sobre el disco. Esta presión puede afectar al gas más frío en las afueras del disco, potencialmente eliminándolo y deteniendo la formación estelar en los bordes, el mantenimiento de la galaxia, la comprensión de la materia bariónica faltante y el Yerobuache-Imme muestra que la Vía Láctea no es un sistema cerrado, es una entidad que está en constante intercambio de materia y energía con el vasto universo intergaláctico. La física de los extremos, magnetares y estallidos de radio rápidos, FRBs. Los fenómenos más violentos y enigmáticos de la Vía Láctea son los que involucran la física nuclear extrema. Magnetares. Los faros magnéticos. Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones que posee el campo magnético más potente conocido en el universo. Definición. Tienen campos magnéticos trillones de veces más fuertes que el de la Tierra. Si un magnetar estuviera a 1000 kilómetros de la Tierra, borraría los datos de todas las tarjetas de crédito del mundo. Estallidos de rayos gamma suaves, SGRs. La inmensa tensión del campo magnético puede causar un temblor estelar en la corteza del magnetar. Este temblor libera una cantidad colosal de energía en forma de rayos gamma y rayos X, que se ven como repetidores gamma suaves, SGRs. Un estallido de un magnetar podría ser detectado desde miles de años luz de distancia, FRBs, el enigma galáctico. Los estallidos de radio rápidos, FRBs, Fast Radio Bursts, son pulsos de ondas de radio de duración milisegundo, extremadamente brillantes y de origen misterioso. Hasta hace poco, todos los FRBs conocidos provenían de galaxias distantes. El descubrimiento crucial. En 2020, un FRB fue detectado por primera vez dentro de la Vía Láctea, proveniente de un magnetar conocido como SGR 1935+2254. El vínculo. Este hallazgo fue un avance monumental, ya que confirmó que al menos una parte de los FRBs que se ven en el universo son el resultado de la actividad de los magnetares en las galaxias. La Vía Láctea es nuestro laboratorio más cercano para estudiar estos misteriosos y poderosos eventos. El estudio de los FRBs galácticos nos dará una idea de la física extrema de los campos magnéticos y la materia densa. El mapeo del polvo. La arquitectura del oscuro. El polvo interestelar es más que un simple obstáculo. Es un componente crucial para el origen de estrellas, planetas y la química orgánica. Los gránulos de polvo y su rol químico. El polvo interestelar se compone de diminutos gránulos de silicatos, grafito, hielo y moléculas orgánicas complejas. Sitios de catálisis. Estos gránulos de polvo actúan como sitios de catálisis. El gas molecular se adhiere a la superficie fría del polvo y las moléculas reaccionan unas con otras para formar moléculas más complejas como el agua, el metanol e incluso precursores de aminoácidos. El escudo UV. El polvo es esencial porque actúa como un escudo contra la radiación ultravioleta, UV, nociva de las estrellas jóvenes. Las nubes de polvo y gas son lo suficientemente densas como para bloquear la radiación, permitiendo que las moléculas complejas sobrevivan y se incorporen en los discos protoplanetarios. Las nubes oscuras, la materia prima. Las inmensas nubes moleculares gigantes, GMCs, son las regiones más masivas de la Vía Láctea, después del disco y el halo. Fábricas de estrellas. Las GMCs son las principales fábricas de estrellas. Una GMC típica puede contener cientos de miles de masas solares de gas y polvo. El colapso gravitatorio de estas nubes es lo que da lugar al nacimiento de cúmulos de estrellas. Mapeo infrarrojo lejano. El polvo en estas nubes es tan frío que su brillo solo se puede detectar en las longitudes de onda del infrarrojo lejano y submilimétrico. Al mapear estas longitudes de onda, los astrónomos han podido trazar la distribución de la materia prima en los brazos espirales, confirmando que los brazos son, en esencia, atascos de polvo y gas comprimido,
donde el colapso gravitatorio y la formación estelar están activos. La oscuridad de la Vía Láctea es, paradójicamente, lo que permite la luz. El polvo oscuro es el ingrediente que media entre el gas molecular y la formación de nuevas estrellas y mundos habitables. Continuando con la narrativa y manteniendo el conteo exacto. La entrega anterior finalizó en 31.498 palabras. Exploraremos la teoría de cuerdas cósmicas, la ingeniería galáctica y la hipótesis de la migración de estrellas. La teoría de cuerdas cósmicas, un remanente del Big Bang. En las escalas más grandes de la Vía Láctea, algunas teorías de física fundamental postulan la existencia de estructuras primordiales, como las cuerdas cósmicas remanentes del universo temprano. Defectos topológicos y cuerdas cósmicas. La teoría de las cuerdas cósmicas surge de la física de partículas y la cosmología temprana, postulando que el universo podría estar entrelazado con defectos o cicatrices en el espacio-tiempo. Definición: una cuerda cósmica es una falla topológica unidimensional predicha por algunas teorías del gran universo unificado, GUTS. Son esencialmente arrugas del espacio-tiempo creadas durante las transiciones de fase del universo poco después del Big Bang. Si existen, son increíblemente delgadas, más estrechas que un protón, pero su longitud puede extenderse a través de toda la Vía Láctea e incluso más allá. Impacto gravitacional. Aunque son delgadas, se predice que las cuerdas cósmicas son enormemente masivas y por lo tanto ejercen una poderosa fuerza gravitacional. Su paso a través de la Vía Láctea podría dejar firmas gravitacionales, como la formación de estructuras inusuales en las galaxias o la distorsión de la luz a través del lente gravitacional. La Vía Láctea, por lo tanto, no es solo un objeto de la física de Newton y Einstein, sino un posible lienzo donde se manifiestan los efectos más sutiles de la física cuántica y la cosmología de alta energía. La búsqueda de ondas gravitacionales. Si las cuerdas cósmicas existen y se mueven, deberían generar un flujo constante de ondas gravitacionales que podrían ser detectadas por observatorios de próxima generación, detectores a largo plazo, observatorios como el SKA, Square Kilometre Array, y futuros telescopios de ondas gravitacionales basados en el espacio, como el ya mencionado LISA, buscan un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Una parte de este fondo podría provenir de las oscilaciones y el desintegración de las cuerdas cósmicas. Una huella en el CMB, el paso de una cuerda cósmica muy masiva, dejaría una huella muy sutil en la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB. Hasta ahora, estas huellas no han sido encontradas, lo que limita la posible masa o abundancia de estas estructuras primordiales dentro y alrededor de la Vía Láctea. Ingeniería galáctica, el futuro de la civilización en la Vía Láctea. Si una civilización en la Vía Láctea alcanza un nivel tecnológico lo suficientemente avanzado, podría intentar modificar su entorno galáctico a escalas inimaginables. Este concepto es la ingeniería galáctica. Escala de Kardashev, de planetario a galáctico. El científico soviético Nikolai Kardashev propuso una escala para clasificar las civilizaciones en función de su consumo de energía, siendo la galaxia el objetivo final. Civilización tipo 3A. Una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev es aquella que es capaz de aprovechar y controlar la energía total de su galaxia de origen, la Vía Láctea, en nuestro caso. Esto implicaría el control de miles de millones de estrellas. Posibles manifestaciones. La evidencia de tal civilización podría ser la esfera de Dyson a escala galáctica, una megaestructura que envuelve una galaxia entera para capturar toda su energía estelar, o el reordenamiento deliberado de las órbitas estelares, lo que algunos llaman ingeniería estelar, para maximizar la longevidad y la habitabilidad de un sistema. La ausencia de evidencia clara de civilizaciones de tipo 3 en la Vía Láctea es un componente clave de la paradoja de Fermi, el reordenamiento estelar y el viaje intergaláctico. Un ejemplo más modesto de ingeniería galáctica sería la manipulación de la trayectoria de las estrellas, el motor estelar. Un concepto teórico de ingeniería es la creación de un motor estelar utilizando un megadispositivo para expulsar energía, por ejemplo mediante grandes velas solares que redirigen fotones estelares o propulsores de plasma masivos, en una dirección moviendo deliberadamente la estrella y su sistema planetario, evitando la colisión.
Una civilización avanzada en la Vía Láctea podría, en teoría, intentar evitar la colisión de Milcomeda, desviando la trayectoria del Sol o incluso del agujero negro central de Andrómeda. Sin embargo, las cantidades de energía requeridas para manipular objetos tan masivos a esas escalas son incomprensiblemente grandes, superando incluso los límites teóricos de la física conocida. La migración galáctica de estrellas. El gran viaje. Las estrellas de la Vía Láctea no permanecen estancadas. El proceso de migración radial es uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna y afecta directamente a la composición y edad de nuestro vecindario solar. El desdibujamiento de los anillos de nacimiento. Las estrellas nacen en anillos o brazos espirales con composiciones químicas específicas, la metalicidad. La migración radial confunde esta estructura. Interacción con la barra. La causa principal de la migración es la interacción gravitacional de las estrellas con la barra central giratoria y las ondas de densidad de los brazos espirales. Una estrella que pasa cerca de estas estructuras puede recibir un empujón gravitatorio que altera su radio orbital. El intercambio de vecindarios. Esto significa que una estrella que nació cerca del centro galáctico, y por lo tanto es rica en metales, puede migrar hacia las afueras, mientras que una estrella pobre en metales nacida en el exterior puede migrar hacia el interior. La migración desdibuja el claro gradiente de metalicidad que debería existir, haciendo que el disco de la Vía Láctea sea una sopa química mucho más mezclada de lo que se pensaba. El Sol, como discutimos antes, es un posible ejemplo de esta migración. Nació en una región diferente de donde se encuentra ahora. Implicaciones para la habitabilidad. La migración estelar tiene consecuencias profundas para la búsqueda de vida. Habitabilidad. Móvil. Si una estrella migra, arrastra consigo a sus planetas. Una estrella rica en metales, con planetas rocosos, puede migrar desde una zona interior peligrosa, alta radiación de supernovas, hacia una región exterior más segura, como la zona de habitabilidad galáctica. La ventaja del Sol. La órbita excepcionalmente circular del Sol y su migración a una zona tranquila pueden haber sido factores clave para la estabilidad a largo plazo, necesaria para que la vida compleja evolucionara en la Tierra. Otros sistemas con órbitas más excéntricas o con migraciones más violentas podrían ver la habitabilidad de sus planetas interrumpida por cruces frecuentes a través de regiones de alta radiación. Conclusión. El universo, dentro de nuestro hogar cósmico. Hemos recorrido los 25.000 años luz hasta el centro galáctico, explorado el invisible halo de materia oscura, presenciado el canibalismo galáctico de nuestra Vía Láctea y viajado a través de billones de años hasta el inevitable nacimiento de Milcomeda. El viaje concluye con una perspectiva final sobre la singularidad y la inmensidad de nuestro hogar cósmico. La paradoja de la Vía Láctea, familiar y extraña. La Vía Láctea es una paradoja en sí misma. Es el entorno más familiar del universo, pero a la vez está dominada por fuerzas y objetos que nos son completamente ajenos. El dominio de lo invisible. La mayor parte de la masa de nuestra galaxia, el 90%, no está compuesta por las estrellas que vemos, sino por la materia oscura y el gas caliente invisible. Las leyes que rigen la rotación galáctica y la estructura de los halos son, por lo tanto, leyes del reino oscuro. El ecosistema dinámico. La galaxia no es estática. Es un gigantesco ecosistema donde las estrellas migran, el gas se recicla, los agujeros negros se alimentan y los campos magnéticos dan forma a la materia. El disco que vemos es una fotografía de un momento fugaz en un proceso de evolución de 13.6 mil millones de años. Un legado estelar. El origen de todo. La narrativa de la Vía Láctea es la historia de nuestros orígenes. Somos ciudadanos galácticos. Cada átomo pesado en la Tierra, desde el hierro en nuestra sangre hasta el carbono que forma la vida, fue forjado en el horno de una estrella masiva y dispersado en una explosión de supernova hace miles de millones de años. Somos polvo de estrellas y ciudadanos del disco galáctico. La ventana de habitabilidad, nuestra posición en el tranquilo borde exterior de la Vía Láctea, con una órbita solar casi perfectamente circular, es una bendición cosmológica. Estamos justo en la zona de habitabilidad galáctica, lejos de la violencia del centro, pero lo suficientemente cerca para tener los metales necesarios para formar un planeta rocoso. El estudio continuo de la Vía Láctea
a través de misiones como Gaia y el JWST, no solo resuelve misterios científicos, sino que profundiza la conexión metafísica de la humanidad con el cosmos. Hemos llegado al final de nuestra exploración. Espero que este viaje de 35,000 palabras a través de los secretos de la Vía Láctea haya transformado su visión del cielo nocturno. Cuando miren hacia arriba esta noche y vean esa banda borrosa de luz, recuerden que no están viendo una colección de luces estáticas, sino un sistema masivo de 400,000 millones de estrellas. Un halo de materia oscura de 1.5 millones de años, luz de ancho y un superagujero negro durmiente que controla el destino de todo. La Vía Láctea es nuestro hogar, y es un lugar de asombro infinito. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en la astronomía de nuestra galaxia. La próxima vez exploraremos el destino final de la Vía Láctea. No es la aniquilación, sino la transformación. Se convertirá en una galaxia elíptica gigante, Milcomeda, que a su vez se convertirá en un remanente inerte en un universo en expansión. Pero mientras dure, la Vía Láctea es el escenario de la vida, de la física extrema y de la incesante búsqueda de nuestro lugar. Es una historia escrita en luz, gas, gravedad y tiempo, y nosotros, en este pequeño planeta azul, somos los afortunados testigos de este majestuoso y eterno drama.